Josh Hockett no era una estrella, no era un titular, ni siquiera era un nombre que vieras los domingos en la NFL. Era el hombre de repuesto. ¿Cómo pasó de ser un jugador de la NFL a tener un récord invicto 9-0 en UFC? Quédate y te lo cuento. En 2020, después de salir de Fresno State, Hockett llegó a la NFL como agente libre para los San Francisco 49ers, pero no como protagonista. Durante casi 2 años, Hockett vivió en el equipo de práctica, un lugar donde estás lo suficientemente cerca del sueño, pero nunca lo tocas. Entrenaba con la élite, compartía campo con los que la gente reconocía en la calle, pero cuando llegaba el día del juego, cuando el estadio se llenaba, él se quedaba en casa. Su trabajo no era brillar, era ser golpeado, preparar a otros para el éxito que él nunca iba a tener. Un saco de boxeo para sus compañeros que sí jugaban en la NFL. En agosto de 2022, su sueño parecía venirse abajo. San Francisco lo cortó. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Es irónico, estabas en el equipo, pero jamás pisaste el césped como jugador profesional. Sin embargo, no todo pintaba mal, pues los Cardinales de Arizona lo contrataron y le dieron una oportunidad. Una contratación de emergencia. Los titulares estaban lesionados y necesitaban a alguien que aguantara los golpes mientras los verdaderos protagonistas descansaban. Lo malo, 5 días. 5 días bastaron para que los Cardinales de Arizona lo cortaran. What? Bro, what are you talking about, man? La razón, de 85 jugadores, la plantilla se tuvo que reducir a 80, y él fue uno de los que cortaron. En la NFL, Josh Hockett no era un nombre, era un número, y lo supo cuando fue cortado por 2 equipos seguidos. Pero Hockett tomó una decisión distinta, una que cambiaría su vida por completo. En la NFL, mi destino dependía de un entrenador. En la jaula, depende de mis puños, dijo él. Ese fue el momento, el punto de quiebre. Nadie veía venir lo que se aproximaba para su carrera deportiva, pero no exactamente en fútbol americano, en las artes marciales mixtas. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pasas de ser un jugador descartado de la NFL a convertirte en un peleador invicto de MMA? Y más importante aún, ¿cómo lo haces sin experiencia real? Aquí te lo contamos. Desde niño, Hockett no creció con guantes, creció en los tapetes. Fue campeón nacional de lucha libre desde los 6 años y años después, en la preparatoria, alcanzó la cima en el estado de California. Ahí se formó su base, ahí nació su instinto, pero incluso con eso, la realidad lo alcanzó. En la universidad, se enfrentó a uno de los nombres más dominantes del wrestling moderno, Bo Nickel. Para sorpresa de muchos, Hockett fue completamente superado, dominado y expuesto. Una derrota que, para muchos, habría sido suficiente para cuestionarte todo, pero no para él, porque si algo había aprendido en la NFL era a resistir. Porque mientras su carrera en el fútbol se desmoronaba, otra empezaba a tomar forma. En el 2022 tomó una decisión radical: dejar el fútbol americano y aprender a golpear. Desde cero, boxeo, striking, combate real. 3 años le bastarían para transformarse en el peleador que él quería ser. Pero aún así, seguía faltando algo: la oportunidad. ¿Dónde la encontraba? Curiosamente, su hermano, Isaiah Hockett, ya era un peleador profesional firmado con Bellator en la división de peso ligero. Sumado con el presidente de Bellator, que le gustaba apostar por jóvenes que quisieran dar el salto. La oportunidad estaba allí y Hockett la tomó. Su debut llegó en octubre de 2023, en un escenario enorme, Bellator 300, una empresa donde han peleado nombres como Eddie Álvarez, Michael Chandler, Ben Askren y Cody Anderson. Su oponente, Spencer Smith. Suena la campana. Primer round, tenso, sin ritmo, con dudas. Pero el segundo round, algo cambió. El wrestling empezó a aparecer, el control, la presión. Era como ver 2 versiones de Hockett chocando. La presión de estar en el octágono, pero también el hambre de triunfar en MMA. Y en el tercer round, cuando todo parecía que la pelea se iría a las tarjetas,
encontró la posición en el piso, aseguró el control y cerró el combate con un estrangulamiento de triángulo de brazo. Su primera victoria profesional, su primera declaración, porque no solo ganó, finalizó. Y en ese momento era oficial. Josh Hockett había llegado. Pero lo más peligroso es que apenas estaba empezando. Después de su debut ya no había dudas, era capaz de hacerlo. Su segunda pelea en Bellator lo confirmó. Su rival, Sean Rose. Y esta vez no hubo proceso. Desde el primer segundo, Hockett impuso su juego. Derribos, control, presión constante. No estaba aprendiendo, estaba dominando. Y justo cuando el primer round estaba por terminar, faltando solo 4 segundos, cerró un armbar perfecto. Sumisión. Otra más. 2 peleas, 2 finalizaciones. Pero aquí es donde la historia da un giro que pocos esperaban, porque cuando la mayoría apenas empieza a adaptarse, Hockett decidió irse. Dejó Bellator. Bellator es una de las ligas más reconocidas del mundo. No arroja peleas constantes a peleadores promesas. Y Hockett no tenía tiempo que perder. Así que hizo algo que define a los que realmente creen en sí mismos y tienen hambre de triunfar. Apostó en grande. Con solo 2 peleas profesionales, ya estaba pensando en la UFC. Para lograrlo, encontró el camino perfecto, la LFA, una liga filial de la UFC, y Hockett entendió la misión: destacar. 3 peleas en solo 3 meses. ¿3? 3 desafíos son nada. Su debut contra John López. Impuso su wrestling desde el inicio y finalizó en el primer round por TKO 3-0. Después vino Ezequiel Latu y esta vez ni siquiera hubo pelea. Un jab lo hizo tambalear, fue por el derribo y segundos después rear naked choke. Sumisión. 4-0, dominio absoluto. En mayo de 2025 pelearía contra Eric Lunsford, pero no fue realmente una prueba para él, porque en menos de 2 minutos el referee ya estaba deteniendo la pelea. TKO 5-0 invicto. Pero esta victoria no fue una más, fue la que lo cambió todo, porque en ese momento alguien ya estaba mirando: Dana White. Y cuando Dana White pone los ojos en ti, solo hay un camino: el Dana White Contender Series, donde no basta ganar, tienes que impresionar. Ahí nacieron nombres como Sean O'Malley, Johnny Walker, Ian Machado Garry y Jack de la Madalena. Ahora era el turno de Hockett. Su rival, Guilherme Uriel. Récord de 6-1. Un peleador que jamás había visto un segundo round, ni él ni sus rivales. Era peligro real y por primera vez en su carrera, Hockett fue probado. Intercambios duros, momentos incómodos. No era dominio absoluto, era guerra. Inicia el segundo round. Hockett derriba a Uriel. Toma el control a su manera y con una poderosa ráfaga de codazos, el referee interviene. TKO. Pero esta vez no era solo una victoria, era un mensaje, porque esa noche Josh Hockett no solo ganó una pelea, ganó su lugar en la UFC. La otra noche estaba durmiendo bajo un puente y hoy estoy aquí, bebiendo champaña con personas refinadas. Pasaría de ser un costal de boxeo de la NFL a tener los reflectores de todo el mundo en la UFC. Pero cuando finalmente llegó a la UFC, no llegó a aprender, llegó a demostrar. En su debut, cumplió. Pero lo que vino después fue una declaración. En su segunda pelea no fue competencia, fue dominio absurdo. 71 golpes conectados. Su rival, ni uno solo. ¡Diablos, señorita! Una actuación confirmó que él no quería peleadores de relleno, quería peleas grandes. Pero entonces llegó la verdadera prueba. Por primera vez en su carrera, no era favorito. Frente a él, Curtis Blades, número 7 del ranking de pesos pesados. Y esa noche no solo había presión, había historia. Porque entre el público estaba Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo llegó eso ahí? Primer round, Hockett sorprendió al mundo. Golpes, presión, sangre. Hizo ver humano a uno de los mejores. Segundo round, la realidad golpeó. El cansancio de Hockett y la experiencia de Blades pasaron factura. Por primera vez, Hockett estaba en problemas.
Y entonces, tercer round, donde se definen los que siguen y los que se quedan. Y Hackett eligió dominar, presionó, atacó y respondió. Cuando todo terminó, por primera vez en su carrera, se iba a decisión. Silencio. Bruce Buffer toma el micrófono y el veredicto es claro. Victoria, unánime para Josh Hackett. Frente a Dana White, frente a John Jones, frente al presidente. Y lo que pasó después solo lo hace más increíble, porque el propio Donald Trump habría quedado impactado con el desempeño de Hackett, que lo habría pedido para el próximo evento de la Casa Blanca, UFC Freedom 250. Un nuevo escenario, uno histórico, uno que nadie vio venir. ¿Es suerte? ¿Trabajo duro? ¿Fortuna? Tal vez, pero Josh Hackett no está siguiendo el camino, lo está creando.